Hola, doctor. Saludos, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Y usted? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Doctor, me di cuenta que en el fideicomiso tenemos es un protocolo de seguridad que filtra algunos correos electrónicos que cuentan con attachment y Ok. quizás información sensible y los pasa por un sistema y cuando pasa por ese sistema puede demorarse 1 o 2 horas. Y por eso era que yo Por decía, eso fue que qué entonces raro. hoy no lo recibieron. Sí, pero Sí. no, yo lo envié tarde porque la realidad es que el artículo vine a abrir hasta esta mañana, el de que me enviaron ayer, y Ujú. estaba primero leyéndome el artículo y haciendo todo antes de poder entrar la información para poder, y por eso fue que no lo había enviado antes. Si no lo hubiese enviado ayer mismo, pero de verdad que ayer no tuve oportunidad, se me complicó la cosa dura. No se está viendo, ¿verdad? Yo, ¿por qué no me estoy viendo? Sí, no te vemos ahora. Quizás Déjame tiene en la... buscar video. Aunque Ahora no le sí. había dado a buscar video, está bien. Ya, ¿verdad? Ahora Sí, sí. le vemos. Y no, pues ayer se me complicó y la realidad es que el artículo lo vine a ver esta mañana. Y obviamente pues tuve que entonces entrar la información y hacer el adapter. Pero ya tengo por lo menos el de retinopatía, así que si Dios lo permite, la de retinopatía, yo la envío entonces probablemente el lunes. Voy a tratar de enviársela antes del MOOC para entonces que la tengan disponible con anterioridad. Súper. Entonces, después la de la semana que viene es del jueves sería neuropatía. Así que si tienen algo de neuropatía me lo pueden enviar, se los voy a agradecer. Ok, sí, le voy a decir a Kenia. Hoy yo voy a estar moderando la sesión. Kenia no va a poder estar, o si no, pues entra más tarde. Ok, Los casos de la sesión pasada, Franceli ya estaba preparada para como leer el caso y luego perfecto. entonces que puedas liderar la parte de las preguntas. Luego pasamos a la didáctica y al final entramos Sí, al caso sí, como porque sigue. no quería mezclarlo, porque si no se prolonga demasiado y si después, acuérdate que voy a hacer preguntas y voy a tratar de hacer la didáctica, que haya interacción y no quiero, perdón, que se vaya a prolongar demasiado y entonces no nos dé tiempo. Súper. Lo que voy a hacer es que como son las 1:30, Sí, podemos entrar a pasar a los participantes y perfecto. damos comienzo. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días a todos. Quiero confirmar que me escuchan bien, que pueden ver la pantalla, la presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, veo los gestos. Perfecto. Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse al proyecto ECO, una serie educativa de diabetes mellitus. Vamos a dar comienzo en varios minutos. Sé que varias personas están uniéndose a la reunión, así que vamos a darle unos minutitos a que puedan continuar entrando. Mientras, también quiero compartirles, ¿verdad? Nuestro mapa. Aquí tenemos una pequeña demostración, ¿verdad? De lo que son las clínicas de salud participantes del proyecto, que cuentan actualmente con equipos de telemedicina. Además, ¿verdad? Tenemos varios participantes que se han ido uniendo a esta comunidad de aprendizaje, junto, ¿verdad? Con el doctor Comulada, que nos está dando las diferentes didácticas por 20 sesiones. Así que nosotros, ¿verdad? Le llamamos una comunidad de aprendizaje, ya que tanto aprendemos de todos los colegas que están aquí presentes. Actualmente continúan entrando. Perfecto. No sé si tenemos algún participante nuevo durante la sesión de hoy. Ahí veo que está entrando el doctor, la doctora Lorenzo está por aquí. Saludos, doctora. Tenemos también, vi por ahí a la doctora Mejía. Saludos. A ver si las puedo ver ahora a todos. Saludos a todos, buen día. Saludos, doctora. Qué bueno verle. Vi también por ahí el doctor Velázquez, doctor Vega. Saludos, bienvenido. Espero que qué bueno que estén con nosotros nuevamente. Abelín Caro, saludos, bienvenida.
La doctora Kimberly, saludos, doctora Ramos. Saludos a todos. Doctor, acabo de admitir un paciente que me llegó con 512 de azúcar. Me acordé bastante de usted. Sí, saludos, Sí, no, buenos días. tremendo. Cuando esas cosas pasan, pues yo sé que uno, pero hay que tratar de buscar ayudarlo. Saludos, No Vega. tengo, no hay más opciones, no hay más opción, doctor. Eso es correcto. Tenemos también, veo aquí a Agramonte. Saludos, Keila. Bienvenida. Y al doctor Vega, saludos. Qué bueno verle por aquí. Sí, saludos, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Estamos con el clima, el cafecito, listos para la sesión de hoy. Voy a compartir pantalla. Gracias a todos, ¿verdad? Los que se presentaron. Los que no lograron, ¿verdad? Presentarse mediante micrófono, nos gustaría, ¿verdad? Que en el chat puedan escribirnos para poder tener la asistencia de, ¿verdad? Todas esas clínicas que están presentes y oficinas privadas. Vamos a dar comienzo, ¿verdad? Con nuestra sesión de hoy, de la serie educativa Diabetes Mellitus, utilizando la metodología ECO. Para repasar un poquito, ¿verdad? Esta sesión creamos conversaciones, estrategias, ideas, colaboraciones entre todos los colegas presentes. Cada uno, ¿verdad? Tiene un área de expertise. También, ¿verdad? Tenemos al experto en el tema, que es el doctor Comulada, que va a estar trayendo una didáctica, compartir información ¿verdad? Basado en las mejores prácticas, investigación e información actualizada dirigidas a ustedes participantes. Quiero aprovechar, ¿verdad? Para mencionarles las guías generales. Siempre, ¿verdad? Queremos que mantengan sus cámaras durante la sesión, así podemos, ¿verdad? Comunicarnos mejor y así también tenemos el lenguaje no verbal, que siempre es sumamente importante, la interacción. Pueden abrir el micrófono en cualquier momento, igualmente pueden escribir en el chat durante toda la presentación. Al final, luego de la didáctica, el doctor deja un espacio, ¿verdad? Para si tienen dudas, preguntas o algún caso que quieran traer, pues ese es el momento para poder utilizar las preguntas. Y adicional, en el chat también si lo escriben, nosotros vamos a estar leyendo las preguntas o comentarios. A manera de repaso, estamos, ¿verdad? Presentando una actividad de educación continuada que cualifica para 20 créditos. Se titula Revisión de los estándares de cuidado de la Asociación Americana de Diabetes 2023 y el uso de la telemedicina. Y aquí tenemos, ¿verdad? Mis posibles conflictos de interés, donde establezco todas las relaciones contractuales que he tenido o que mantengo, y donde establezco que fuera de la relación que tengo con el fideicomiso para el desarrollo de estas presentaciones no hay ningún conflicto de interés, y que todas las expresiones que haga en ningún momento reflejan la opinión de ninguna de las organizaciones a las que yo represento o he representado, sino que reflejan mi opinión sobre lo que, ¿verdad? He aprendido a través del entrenamiento que he recibido y la práctica clínica. Así que vamos a pasar rápidamente a la próxima diapositiva. Durante el día de hoy vamos a estar hablando de la prevención y manejo de enfermedad crónica renal en pacientes con diabetes. Próxima. Vamos a estar revisando el diagnóstico y aspectos básicos de la epidemiología de la enfermedad crónica renal en diabetes, ¿verdad? Que usualmente le llamamos el DCKD o enfermedad diabética crónica renal. Vamos a revisar la clasificación, cómo estratificamos ese paciente con enfermedad crónica renal. Próxima. Vamos a discutir las estrategias de prevención, discernimiento, ¿verdad? Y tratamiento del paciente con diabetes y enfermedad crónica renal. Y vamos a hablar un poquito sobre las estrategias del uso de la telemedicina y qué evidencias podemos tener que nos ayudan, ¿verdad? En el manejo de estos pacientes con enfermedad crónica renal. Próxima. Va a ser importante que desde el punto de vista de lo que es la enfermedad crónica renal, esta se diagnostica cuando tenemos una evidencia de elevación persistente en la excreción de albúmina en orina
en manifestación con una disminución en la capacidad del riñón de filtrar la sangre, ¿okay? o lo que llamamos la filtración glomerular estimada. Va a ser bien importante que muchas veces se puede asociar a múltiples otras condiciones de daño al riñón. Entiéndase, problemas obstructivos con piedra, problemas obstructivos en el área ¿verdad? Las vías urinarias, como por ejemplo engrandamiento de la próstata con obstrucción. Pueden haber diferentes otras manifestaciones. Así que toda la gama de enfermedad crónica renal va a ser considerada cuando en presencia de esas otras manifestaciones hay aumento en albúmina en orina y disminución en la filtración glomerular. Próxima. Hablamos de la enfermedad crónica renal, ¿ok? Cuando el daño que estamos hablando es causado precisamente por la presencia de diabetes a través de múltiples años, ¿verdad? Y donde se excluye o no hay evidencia de otros posibles agentes causando ese daño al riñón. No obstante, en muchos pacientes con diabetes pueden haber factores combinados, lo cual acelera el progreso de la enfermedad crónica renal. Próxima. Va a ser importante que la enfermedad crónica renal en pacientes con diabetes, específicamente en adultos, ocurre aproximadamente entre un 20 a 40% de las pacientes con diabetes. Típicamente se desarrolla en aquellos pacientes con diabetes tipo 1 luego de más de 10 años, ¿ok? Sin embargo, puede haber presentaciones tan tempranas como entre 5 hasta tan tarde como más de 15 años. En los pacientes con diabetes tipo 2, muchos de los casos se puede presentar con enfermedad crónica renal desde el momento del diagnóstico. Como hablamos en las veces pasadas, tendemos a tardar diagnosticar los pacientes con diabetes tipo 2 y ya pueden haber complicaciones crónicas. Próxima. Va a ser importante que la diabetes, la enfermedad crónica renal en pacientes con diabetes puede progresar a enfermedad terminal renal que requiera diálisis o trasplante de riñón. Próxima. En la nación americana es la causa número 1 de pacientes que terminan en enfermedad renal terminal. Próxima. Y en adición, muchos pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 que presentan enfermedad cardiovascular, esto aumenta significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular y el tratamiento, ¿verdad? Por los costos aumentados que requieren verificar o tratar adecuadamente tanto la diabetes, la enfermedad crónica renal, como la enfermedad cardiovascular. Próxima. Aquí vemos entonces que dentro de las estrategias de prevención, y esto para mí es bien importante, en estos momentos la única evidencia que tenemos de tratamientos que prevengan el desarrollo de enfermedad crónica renal en pacientes con diabetes es controlar los niveles de azúcar y controlar la presión arterial. Próxima. No hay evidencia de que el uso de medicamentos, entiéndase que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entiéndase inhibidores de convertasa de angiotensina o bloqueadores de receptores de angiotensina, en pacientes que no tengan hipertensión y que no tengan daño al riñón, no hay evidencia de que estos medicamentos disminuyan el riesgo. Así que darle medicamentos darle estas medicinas a un paciente que la presión arterial está normal y que no está con un aumento en la excreción de albúmina en orina, no debería estar indicado porque no hay beneficio. Inclusive, próxima, la Asociación Americana de Diabetes no recomienda el uso de rutina de estos medicamentos simplemente para prevenir enfermedad crónica renal. Y esto es bien importante porque hace unos años atrás hubo un momento en que se consideraba el utilizar estas medicinas como prevención, ¿ok? Así que ya esa recomendación no se utiliza. Próxima. Aquí vemos, y esto yo creo que es la que nos va a tomar un poquito más de tiempo, aquí vemos cómo se establece el diagnóstico de enfermedad crónica renal y se las estoy poniendo con las referencias y toda la información ahí para que lo tengan. Vemos en la tabla, ¿verdad?, que la enfermedad crónica renal se clasifica en base a la causa y eso lo vamos a determinar en base a la filtración glomerular que vemos ahí desde donde dice G1 hasta G5,
¿ok? Y vemos entonces los valores de lo que sería normal, que sería G1, si es más de 90 miligramos por 90 o más de mililitros por minuto de la filtración glomerular, leve disminuida, que sería G2, levemente a moderada disminuida, moderada a severamente disminuida, que es la categoría 3 o de enfermedad crónica renal. La A sería leve, la B sería moderada, la 4 que sería clasificación severa y la 5 que ya entraría en fallo renal, ¿ok? Y vamos a ver entonces que tenemos ahí los valores de filtración glomerular para estimarlo. Así que yo siempre recomiendo que esta tablita la tengamos cerca de la oficina donde evaluamos los laboratorios de los pacientes, porque con tenerla ahí rápido vemos si la filtración glomerular está disminuida. Entonces, en la parte derecha de la tabla vemos en base a los niveles de albúmina en orina. Y vemos lo que sería saludable, que es menos de 30, ¿ok? Lo que sería entonces moderado, que es de 30 a menos de 300, y lo que sería severamente aumentado, que sería más de 300. Cuando tengo la combinación del nivel de albuminuria, como vemos ahí, con el nivel de filtración glomerular, entonces establecemos el riesgo o el diagnóstico de enfermedad crónica renal. Cuando está en verde, ¿qué se refiere? Que si el paciente tiene evidencia de que hay alguna daño estructural renal, pero su filtración glomerular es más de 90 y no hay albuminuria, pues se considera ya G1. Si está menos de 90, pero más de 60 y no hay albuminuria, se consideraría G2. ¿Ok? Y en ese caso, usualmente vamos a concentrarnos en controlar la presión y el paciente con diabetes, pues asegurarnos de controlar el azúcar. Si ya se mueven, y ahí vemos que es verde, si ya se mueve a lo que es un poquito amarillo, que sería donde ya tenemos una disminución de leve a moderada en la filtración glomerular o una filtración glomerular levemente disminuida, que sería estadio 2, pero con albuminuria, pues ya ese caso requiere que lo tratemos, ¿verdad? Que establezcamos tratamiento. Va a ser importante que si vemos que tiene estadio 1 y estadio 2, tenemos evidencia de albuminuria severa, que es persistente, ese paciente debe ser tratado y referido a un especialista en el riñón para evaluación subsiguiente y ayudarnos en el manejo. Según vamos bajando en la disminución de la filtración glomerular, vamos viendo cómo si se combina con los estados de albuminuria, cuándo debe intervenirse con tratamiento y cuándo ese paciente debe ser referido desde el inicio a un nefrólogo para que nos ayude. Así que estas van a ser, como digo yo, la herramienta más importante de nuestra evaluación en ese paciente con diabetes desde el punto de vista renal, porque va a dictar qué recomendaciones vamos a hacer en manejo y en referido. ¿Ok? Próxima. Va a ser importante que desde el punto de vista de screening o de discernimiento, en toda población con diabetes, por lo menos una vez al año, se debe hacer la prueba de una muestra de orina, ¿verdad? Que sea lo que llamamos el spot urine, que es una muestra aleatoria, no es una colección de 24 horas, primera muestra en la mañana, que mida la razón de excreción de albúmina a creatinina. ¿Por qué estamos usando esta prueba? Porque correlaciona muy bien con la cantidad de excreción de albúmina en 24 horas y es una prueba mucho más sencilla que hacer que la colección de 24 horas. Y lo otro que vamos a hacer es la filtración glomerular estimada, que como vimos en la tabla anterior, son las dos herramientas que vamos a utilizar, o las dos pruebas, para decidir si hay daño al riñón y cuál van a ser las estrategias. Ahora, bien importante, si es el paciente con diabetes tipo 1, lo vamos a realizar comenzando a los 5 años del diagnóstico de diabetes y de ahí en adelante una vez al año. En los pacientes con diabetes tipo 2 se va a hacer en el momento del diagnóstico y de ahí en adelante una vez al año. Próxima. Va a ser importante que si tenemos evidencia de que el paciente tiene enfermedad crónica renal, ¿ok? Y que tenemos ya la evidencia de que está botando albúmina en la orina y que está disminuida,
La razón de repetir estas pruebas va a variar entre 1 a 4 veces al año, dependiendo de lo que vimos en la tabla anterior, donde decía el tratamiento y el monitoreo. Así que, dependiendo a mayor severidad, mayor frecuencia, que puede ser cada 3 meses o cada 6 meses. Próxima. Tenemos entonces que va a ser importante que desde el punto de vista de tratamiento, si yo tengo un paciente con diabetes y tiene evidencia de enfermedad crónica renal, va a ser extremadamente importante mejorar el control glucémico y llevarlo lo más controlado posible sin aumentar el riesgo de hipoglucemia y sin aumentar el riesgo de efectos secundarios a los medicamentos. Próxima. Lo mismo con la presión arterial, ¿ok? Va a ser extremadamente importante garantizar que estamos regulando la presión arterial de esos pacientes. Y próxima, no olvidarnos que deberíamos utilizar en aquella población que no esté embarazada, porque si damos una mujer embarazada con diabetes, el uso de los bloqueadores de receptores de angiotensina y el uso de los inhibidores de convertasa de angiotensina están contraindicados. Ahora, si es una persona adulta con diabetes y no está embarazada, tiene diabetes e hipertensión, el tratamiento de elección para la presión debe incluir o un inhibidor de convertasa de angiotensina o un bloqueador de los receptores de albúmina, ¿ok? Y obviamente, si el paciente tiene evidencia de microalbúmina, perdón, de albuminuria en la orina, ya sea leve o moderada o severa, y o evidencia de hipertensión y disminución en la filtración glomerular, con más razón debería estar en estos medicamentos porque nos ayuda a proteger esa riñón. Próxima. Va a ser importante que en aquellos pacientes con diabetes, enfermedad crónica renal, que estén en este tipo de terapia, entiéndase bloqueadores de receptores de angiotensina o inhibidores de la convertasa de angiotensina, igual que los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, que es el famoso Kerendia que hablamos la vez pasada, tenemos que estar monitoreando para hipercalemia, ¿ok? Y utilizar, ¿verdad? Diuréticos según sea necesario, y tanto tenemos que evaluar para hipercalemia, que estos medicamentos la pueden causar, y o para hipocalemia si estamos utilizando la utilización de diuréticos. Próxima. Va a ser importante que si yo tengo un paciente que tiene enfermedad crónica renal, ¿ok? Perdón, que no tiene enfermedad crónica renal y que no tiene hipertensión arterial y no tiene evidencia de albuminuria, aunque tenga diabetes, no se deben utilizar, como mencioné anteriormente, estos medicamentos para prevenir simplemente el deterioro de la función renal. Así que tiene que tener evidencia o de hipertensión o de albuminuria para considerar el uso de estos medicamentos como aspectos de disminuir el riesgo de progresión de enfermedad. Próxima. Va a ser importante que si no hay evidencia, si el paciente está manteniendo un volumen sanguíneo, un volumen arterial, ¿verdad? Adecuado, si hay una disminución un aumento, perdón, en el nivel de creatinina, no es requerido que en un momento dado se considera que si aumentaba la creatinina cuando la iniciamos, disminuyéramos o descontinuáramos los inhibidores de convertasa de angiotensina o los bloqueadores de receptores de angiotensina, pues esto no va a ser necesario a menos, ¿verdad? Si ese aumento de creatinina es menos de un 30%. Obviamente, si es más de un 30%, tenemos que considerar de que pudiera estar contribuyendo estos medicamentos al deterioro de la función renal, y en ese caso habría que evaluar. Pero si es un aumento en los niveles de creatinina de menos de un 30%, ¿verdad? Y no hay evidencia de que disminución en el volumen sanguíneo, no es necesario detener estos medicamentos. Va a ser importante, como mencionamos también en el manejo de pacientes con diabetes tipo 2, que en aquellos pacientes con diabetes y enfermedad crónica renal debemos utilizar inhibidores de la cotransportadora del sodio glucosa para el manejo de la disminución de la progresión de enfermedad renal, así como disminuir los eventos cardiovasculares, independientemente de si el azúcar está bien controlada o no. Y este beneficio se debe utilizar mientras la filtración
glomerular estimada esté en 20 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados y que tengan evidencia de albúmina de por lo menos lo que se considera leve a moderada, además de 200 miligramos por gramo de creatinina. Esto es extremadamente importante porque en inicio, cuando esta clase terapéutica salió, no se recomendaba el uso en pacientes que tuvieran enfermedad crónica renal. Pero ahora ya tenemos evidencia de que aún en pacientes con enfermedad crónica renal estadio 4, que sería más de 20, tenemos beneficio de utilizar estas medicinas. Así que se debe utilizar para disminuir la progresión de la enfermedad crónica renal y disminuir eventos cardiovasculares. Próxima. Va a ser importante que de igual manera que hablamos en la conferencia de prevención cardiovascular, de tratamiento de diabetes y de prevención, y tratamiento de enfermedad cardiovascular, en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad crónica renal, se debe utilizar, si es necesario, el uso combinado de inhibidores de cotransportadores de sodio-glucosa y agonistas de GLP-1, ¿ok? Y o antagonistas de los receptores de mineralocorticoides si la filtración glomerular estimada es más de 25 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados y tiene evidencia de factores de riesgo cardiovasculares. Recordar que cuando vamos a utilizar los antagonistas de receptores no esteroidales de mineralocorticoides, debe ser cuando el paciente ya está en dosis máxima de ACE inhibitor o ARB en combinación con un inhibidor de la cotransportadora de sodio glucosa. O sea que primero utilizamos aquellas dos alternativas y entonces añadimos el antagonista de los receptores de no esteroidales mineralocorticoides. Próxima. Va a ser importante de igual manera que básicamente un resumen de lo que mencioné, que si el paciente necesita, luego de estar en las dosis estables de los medicamentos anteriores, se debe utilizar los receptores, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Próxima. Va a ser importante que en aquellos pacientes con enfermedad crónica renal que mantengan evidencia de albuminura moderada a severa, ¿ok? Se debe promover el que con los tratamientos implementados haya una reducción de al menos un 30% en esa excreción de albúmina, ¿ok? Porque esto nos demuestra o nos ayuda a disminuir la progresión crónica renal. Así que cuando hacemos la evaluación, ¿se acuerdan que dije que dependiendo del grado de albuminuria y disminución de la filtración glomerular, las pruebas se iban a repetir o cada 6 meses o cada 3 meses? Pues el propósito cuando las repetimos es documentar de que haya una disminución de la excreción de albúmina por lo menos de un 30%. Próxima. Ups, se me fue muy rápido ahí. Va a ser importante que en aquellos pacientes que no estén en diálisis y que ya presenten un estadio 3 o mayor de enfermedad crónica renal, se debe implementar la restricción de proteínas en la dieta, ¿ok? De por lo menos 0.8 gramos por kilo de peso, ¿ok? Si tiene evidencia de albuminuria, pero está en un estadio 2 o estadio 1, no tenemos que necesariamente restringir las proteínas a menos que entre un estadio 3, ¿ok? Va a ser importante que en diálisis se permite nuevamente reevaluar e inclusive aumentar las proteínas porque ese paciente tiene una mayor pérdida de proteínas y muchas veces eso va a compensar a través de la diálisis. Así que esos son cambios que han habido contrario a lo que se recomendaba anteriormente, que era disminuir progresivamente la cantidad de proteínas. Próxima. Va a ser importante que siempre que tú tengas un paciente que está con evidencia de albuminuria persistente, disminución continua en la filtración glomerular o si ya llega a una disminución de filtración glomerular de menos de 30 mililitros por minuto por metro cuadrado, por 1.73 metros cuadrados, debería ser referido a un nefrólogo para evaluación temprana. Esto sería ya, si está con, perdóname, eso no sería evaluación temprana, sería ya menos de 30. Si se dejan llevar por la tabla, les va a indicar en qué momento, con filtración glomerular más alta, el paciente debe ser referido a el nefrólogo y a manera de recordatorio, siempre que haya albuminuria severa, debería ser referido para que nos ayude en el manejo. Próxima.
De igual manera, si estamos considerando otras posibles etiologías que no sean la diabetes, si tenemos issues difíciles en el manejo o si tenemos un deterioro rápido en la progresión de ese riñón, debería ser evaluado el paciente por un nefrólogo. Próxima. Aquí vemos entonces, y esta es otra de las tablitas que se las tengo ahí, ¿verdad? Digo, se las pongo ahí y que básicamente esto está siendo sacado de la publicación de la revisión de estándares de cuidado de la Asociación Americana de Diabetes. Cuando llega un paciente que tiene enfermedad crónica renal y llega con una complicación, muchas veces no sabemos qué hacer, pues ahí tenemos qué son las cosas que debemos hacer. Si yo tengo un paciente que está estable de su condición y llega a la oficina y está presentando presiones consistentes de más de 130/80, ¿cuáles son las evaluaciones que tengo que hacer? Número 1, evaluar la presión de una manera adecuada, sentarlo, que esté por 5 minutos en un cuarto silencioso preferiblemente, pesarlo y verificar que esa presión arterial en dos ocasiones diferentes, el promedio de esas 2 ocasiones, por lo menos con 1 minuto de diferencia, se mantiene en más de 130/80 para entonces decir si voy a intervenir. De igual manera el peso para establecer si está reteniendo líquido, si hay evidencia de hinchazón, etc. Si tengo evidencia de que el paciente tiene síntomas o evidencia de una sobrecarga de fluido, ¿ok? Pues lo mismo, voy a repasar el historial, cómo está su ingesta de sodio, cómo está su ingesta de líquido, su examen físico y su peso para determinar cuánto ha aumentado en el volumen, ¿verdad? En el peso y la ingesta de líquidos para decidir si a lo mejor lo que necesito es ajustar los diuréticos o los medicamentos para manejar esa sobrecarga de líquido. Y recordarnos que tanto los diuréticos como los inhibidores de cotransportadora de sodio-glucosa van a ayudarnos a bajar esa sobrecarga de líquido. Si estoy teniendo quejas o historial de frecuencia de hipocalemia, hipercalemia, trastornos en el CO2, pues ¿qué tengo que hacer? Enviarle unos electrolitos que, mi preferencia, yo usualmente envío el panel renal, porque cuando mandamos un BMP solamente no tengo la albúmina. Cuando tengo el renal panel me da la albúmina y me da el fósforo y me ayuda a establecer el balance completo de los electrolitos y la función renal. Si el paciente está en acidosis metabólica, igual vamos a evaluar los electrolitos. Como dije, puede ser un BMP que solamente tiene el azúcar y los electrolitos, o un renal panel que tiene el azúcar, los electrolitos, más la albúmina y el fósforo. Si tengo evidencia de anemia, debo hacer, obviamente, monitorear su CBC, medir los niveles de hierro y dependiendo de eso, decidir si tengo que hacer una evaluación formal de anemia para decidir si es por causa de la enfermedad crónica renal o si simplemente con el tratamiento de la anemia va a ser adecuado. De igual manera, si tengo evidencia de enfermedad metabólica del hueso, hay osteopenia, el paciente está teniendo fractura, ese paciente debe ser evaluado con niveles de calcio, fósforo, niveles de hormona paratiroidea. Sabemos que en los pacientes con enfermedad crónica renal va a haber un hiperparatiroidismo secundario, usualmente a la deficiencia de la vitamina vitamina D3, ¿ok? Así que va a ser importante evaluar esos niveles de vitamina D y referir al nefrólogo para que entonces haga la evaluación y el tratamiento pertinente. Así que básicamente esa tablita nos ayuda a estratificar la evaluación y tratamiento que vamos a impartir a nuestros pacientes con enfermedad crónica renal y diabetes y decidir cuándo es necesario enviarlo al nefrólogo. Próxima, a manera de repaso, vemos aquí el algoritmo de manejo de pacientes con diabetes tipo 2, donde establece en la columna del medio, al lado de la flecha que baja, vamos hacia mano izquierda, lo que sería ese paciente con enfermedad crónica renal y cuáles serían las recomendaciones de intervención, explicando que el paciente, si tiene evidencia de disminución en la filtración glomerular y evidencia de albuminuria, debe estar siendo tratado con inhibidores de convertasa de angiotensina y bloqueadores de receptores de angiotensina, y para el control del azúcar se debe utilizar preferiblemente los inhibidores de la cotransportadora de sodio-glucosa que hayan demostrado beneficio renal, que son el canaglifoxin, que es el Invokana, el dapaglifoxin, que es el Farxiga, y el empaglifoxin, que es el Jardiance. Y que obviamente, si con eso no hay una mejoría y necesitas intensificar,
terapia, la recomendación de añadir un agonista de GLP-1 inyectable que ha demostrado beneficios debería ser indicado. Así que de igual forma el próximo slide es la revisión que dimos la semana pasada del algoritmo de hipertensión, donde establece cómo deben utilizarse los medicamentos de acuerdo a si hay albuminuria, a si no hay albuminuria, a cuál es el nivel de la presión arterial y según se va complicando, pues cómo vamos añadiendo o incrementando las clases terapéuticas hasta finalizar con lo que dijimos la semana pasada de que si tuviera una hipertensión resistente o ya está en dosis estables de inhibidores de convertasa de angiotensina o bloqueadores de receptores de angiotensina y tiene a bordo un paciente con enfermedad crónica renal, el inhibidor de la cotransportadora de sodio-glucosa, estaría indicado el finerenone, que es el Kerendia o el antagonista de los receptores de no esteroidales de mineralocorticoides. Próxima, no olvidarnos que tanto la presión arterial como el azúcar deben ser reevaluadas cada 6 meses si el paciente está en las metas establecidas, si no, cada 3 meses y que esa reevaluación debe incluir todos estos aspectos que vemos aquí para de esa manera tratar a nuestro paciente de una manera adecuada y llevarlo a la meta y mejorar la calidad de vida. El uso de telemedicina en pacientes con enfermedad crónica renal también ha venido a ser, ¿verdad? De utilidad en nuestros pacientes. Próxima, vemos aquí que ya hay evidencia. Esta publicación fue se publicó, ¿verdad? En el 2018. Hay que corregir abajo la publicación. Yo se las hago llegar porque esa publicación es del 2018 en la revista de Nephrology, ¿okay? Del American Journal of Nephrology, ¿okay? Donde se cogieron 116 pacientes, y esto fue básicamente antes del 2018, y una de las cosas frecuentes que pasa con los pacientes crónicos renales es que fallan mucho a sus visitas de seguimiento, ¿ok? Pues se cogió esta población de 116 pacientes y se randomizaron a las visitas de rutina en la clínica o a la utilización de telenefrología, que era utilizar los servicios de nefrología, educación a través de medios de telemedicina. Y básicamente esto demostró una mejoría significativa en la participación en los pacientes que estaban utilizando la telemedicina, ¿ok? Versus aquellos que no estaban participando en la telemedicina. De igual manera, hubo más participación o compromiso por parte de los nefrólogos o el staff médico que estaba participando. Es un estudio corto, no se demostró beneficios significativos en cuanto a la disminución de albuminuria o de aumento en los niveles de creatinina sérica, pero no obstante, si tú logras una mejoría en la adherencia en una clínica establecida de enfermedad crónica renal, esperamos, ¿verdad?, que a largo plazo ellos lo que recomiendan son que se hagan estudios adicionales porque esto favorece, ¿verdad?, el que a través de la tecnología podamos llegar a pacientes donde hay disparidad de servicios y no tienen acceso muchas veces a clínicas grandes o centros especializados, en este caso de nefrología. Así que definitivamente, como podemos ver, en adición al tratamiento y las recomendaciones, el uso de la tecnología nos va a ayudar a colaborar para llevar nuestros pacientes a meta y o disminución de los eventos, ¿verdad? En este caso renales o cardiovasculares. Próxima. A manera de resumen, la enfermedad crónica renal en el paciente con diabetes es la causa principal de pacientes que terminan en enfermedad renal terminal en los Estados Unidos. Próxima. Solamente 2 estrategias han demostrado prevenir el desarrollo de enfermedad crónica renal. Control del azúcar, control de la presión arterial. Todo paciente con diabetes adulto debe ser evaluado para enfermedad crónica renal con las pruebitas de filtración glomerular estimada y muestra de excreción de orina de albúmina creatinina. Próxima. En aquellos pacientes con diabetes tipo 1 a los 5 años del diagnóstico, luego anual. En aquellos pacientes con diabetes tipo 2 en el momento del diagnóstico y luego anual. Próxima. Recordarnos
que los tratamientos de la enfermedad crónica renal deben incluir la intensificación en la modificación de estilos de vida que hablamos previamente, mejorar la educación de nuestros pacientes, el acceso a los programas de apoyo y utilizar el tipo de medicamentos que ha demostrado beneficios renales, entiéndase, para la presión arterial, para disminuir la progresión de enfermedad crónica renal y para el corazón, los inhibidores de la convertasa de angiotensina o los bloqueadores de receptores de angiotensinógeno, la utilización en pacientes con diabetes tipo 2 de inhibidores de cotransportadores de sodio-glucosa, específicamente canaglifoxin, dapaglifoxin y empaglifoxin. En pacientes con diabetes tipo 2, los agonistas de receptores de GLP-1, específicamente en pacientes con diabetes tipo 2, el liraglutide o Victoza, el dulaglutide o Trulicity o el Ozempic o semaglutide. Y en aquellos pacientes que estén en tratamiento estable de esas condiciones anteriores y aún tenga evidencia de daño, utilizar los antagonistas, ¿verdad? O de que no está en control, utilizar los antagonistas de los receptores no esteroidales mineralocorticoides para disminuir también el riesgo de la enfermedad crónica renal y de eventos cardiovasculares. Próxima. Recordar que el uso combinado de estos medicamentos, entiéndase los cotransportadores de sodio, los inhibidores de los cotransportadores de sodio-glucosa y los receptores, los agonistas de receptores de GLP-1, independientemente del control glicémico, si tengo enfermedad cardiovascular y enfermedad crónica renal, deben ser parte del tratamiento de estos pacientes. Y claro, está próxima para finalizar que el uso de la telemedicina ya tenemos, aunque son estudios pequeños, que pueden evidenciar mejorar la adherencia a las visitas médicas, lo cual puede llevar mejorar en el cumplimiento de terapia y probablemente a largo plazo pues se requieren más estudios para evidenciar su impacto en el deterioro de la función renal. Así que yo creo que eso es todo lo que tengo. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario. Gracias, doctor, por la presentación. Definitivamente ha sido muy buena y también, ¿verdad? Voy a leer el comentario que colocó Armando Troche de todos los eventos que se ha presentado. Esta es la mejor, bien completa. Así que igual, ¿verdad? Además de la didáctica del doctor, siempre la participación ¿verdad? De ustedes, los expertos también que están en el field trabajando día a día, es lo que hace, ¿verdad? Es la discusión más interesante. No estoy seguro si el doctor Troche es el que está en Levittown, que hace tiempo que no, si es así, saludos. Porque hubo un momento que estábamos en Levittown y teníamos muchos pacientes juntos. No estoy seguro si es él, pero si es él, pues un saludo y un abrazo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Escribe el doctor apreciado. Sí, o Que sea sí, que es sí, él. sí, sí. Si tienen alguna pregunta, duda que quieran, ¿verdad? Traerle en este momento. A manera de resumen rápido, si tienen la oportunidad, corríjame del fideicomiso, verá que ellos van a tener acceso a estas presentaciones que puedan imprimir los slides. Para mí es importante porque dentro de los algoritmos del tratamiento de hipertensión, de diabetes, cuando hablamos de las insulinas, de cómo titular, ustedes pueden tener una referencia rápida. Y en estos casos de manejo de enfermedad cardiovascular que vimos la semana pasada, perdón, el martes pasado, y en este caso de enfermedad crónica renal, son tablas y gráficas que son de rápido acceso y que si ustedes las tienen disponibles, les ayuda un montón a de manera rápida educar al paciente con lo que deben esperar y pues tratarlo acorde a las recomendaciones. Esto es algo que para mí es importante, el tratamiento de nuestros pacientes y la educación envuelve mucha repetición y si tenemos estos factores ayudándonos en cada intervención que tenemos con ellos, refuerza el aspecto educativo que le damos a los pacientes. Sí, doctor, confirmando lo que mencionas, nosotros le enviamos, luego de cada sesión, le enviamos por correo electrónico junto a las evaluaciones, ¿verdad? Claro. Así que lo van a estar recibiendo por correo electrónico. Perfecto. En pantalla les va a aparecer, ¿verdad? El cuestionario de satisfacción y, ¿verdad? Y para todos aquellos que
están, ¿verdad?, en horas para recibir los créditos de educación continua. Luego de este enlace les va a llegar también por correo electrónico que va a ser desde la Universidad de Ponce. Así que estén pendientes, va a aparecer en pantalla, lo vamos a dejar un tiempo abierto para que ustedes tengan el tiempo para contestar esas 2 encuestas. Tan pronto completen uno, vamos entonces a dar la oportunidad para que aparezca la siguiente encuesta y la vamos a estar enviando por correo electrónico junto a la presentación. Y muchísimas gracias a todos los que participaron en la sesión. Vi que entraron 5 personas nuevas, así que bienvenidos a todos y espero que continúen con nosotros en las 20 sesiones. Que tengan buen provecho a todos los que van a almorzar ahora. Gracias, buenas tardes. Gracias.